el año pasado, los que trabajamos en el comercio mal llamado no esencial, ¿será que podemos definir de manera universal lo que es esencial? Se pregunta. Bueno, tuvimos que cerrar nuestros locales e ingeniárnosla para mantener el negocio a flote, pagando arriendos, empleados, gastos comunes y un montón de gastos fijos por conceptos que no estábamos ocupando. Muchos tuvimos la suerte de subsistir y mantener el trabajo de nuestros empleados gracias a la venta online realizada desde nuestras casas. Las empresas couriers o de despacho tienen protocolos COVID, sanitización periódica de bodegas y camiones, trabajadores que cuentan con mascarillas y alcohol gel en todo momento, entre otras medidas. Cualquiera que mire la cadena completa desde el comercio hasta el cliente se daría cuenta que los riesgos son prácticamente nulos. No hay forma de sobrevivir. Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nos condenan a la quiebra y junto con nosotros a los que nos acompañan, proveedores, locatarios, repartidores, etcétera. ¿Bienes esenciales? Se pregunta. Ni siquiera tendremos la posibilidad de comprarlos. Una carta demoledora que escribe Laura Miller. Mirna, que tú misma me compartiste, me hace mucho sentido respecto de miles de emprendedores que hoy día ven cómo sus negocios, y no solo sus negocios, cómo el pan de cada día tambalean sus mesas. Sí, mira, yo creo que aquí no perdamos de vista lo esencial. Lo esencial, cuando hablamos de lo esencial, obviamente es bajar la movilidad. Pero esto tiene que ir de la mano con medidas que sean razonables. Cuando tú tienes la posibilidad en un supermercado de comprar alcohol, pero no puedes comprar un tazón o no puedes comprar una cuchara, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido si ya entraste al supermercado? Unos dirán que es para no hacer comercio, digamos, desleal, en el sentido que son solo los supermercados lo que pueden vender aquellos que los malls y que los negocios dejan de vender, pero todavía sigue siendo discutible. Pero yo les pongo un solo ejemplo: una modista que necesita hilos para coser, porque si no cose, si no entrega sus cosas, digamos, que le han pedido, no tiene cómo hacer el pan de cada día, y resulta que encarga vía delivery, porque es lo que funciona en este tipo de situaciones, o que había funcionado, encarga hilos. No es para ella esencial ese insumo. Entonces, naturalmente que esto es discutible. No estoy diciendo con esto que hay que abrir el comercio, que hay que abrir los malls, no, pero yo creo que la carta de esa lectora que se publica hoy en el Mercurio habla de algo que es dramático, que es la situación de las mini pymes y de las pymes que se han visto brutalmente afectadas, pero sobre todo aquellas que por su situación económica no tienen acceso a los créditos. Los bancos no le están dando los créditos, aunque sea el crédito COVID, porque por muy COVID crédito que sea, el banco tiene que tener una mínima garantía, y si la persona está en DICOM o su empresa está en DICOM, olvídense, no hay crédito, y eso lo han dicho la Asociación de Emprendedores de Chile y otros más. Entonces creo que la dimensión de este fenómeno es tan compleja que solo decir que hay una forma de comprenderlo sería de alguna manera reduccionista. Yo creo que esa carta refleja justamente lo que está sufriendo una parte importante de nuestra población. Además fue una medida que se anunció y que después vino con una especie de explicación de letra chica o de letra mini. Vamos a tomar contacto con Ignacio Oliva, que nos va a reportar más respecto de esta polémica que se ha suscitado. Vamos a tomar contacto con Ignacio Oliva en cualquier instante, ya viene en camino. Por ejemplo, el día domingo se anunció que las ventas de las pymes que se habían hecho por el sistema de delivery sí iban a poder ser despachadas durante la semana. Entonces, eso genera un desorden total. Es nuevamente cómo se comunica el riesgo y cómo se toman las medidas para que todo el mundo las entienda y sean ley pareja, no es dura finalmente. Hoy día final, eso no pasa. Es que uno dice, a ver, si estamos dando una batalla, como decía precisamente el doctor Glenn Hernández, uno necesita, y estamos en un punto de no retorno. Entonces, hoy día más que nunca necesitamos cuidarnos. En eso no hay discusión. El punto es cómo equilibramos ese cuidado con que las personas puedan tener en su mesa que comer, con que puedan estar tranquilas y sin la necesidad de salir. Y es ahí en donde el tema se toma grisáceo y en donde algunas decisiones parecen insólitas. O sea, lo vimos la semana pasada con los permisos esenciales. Había mucha gente que sacaba permisos esenciales cuando no tenía por dónde, si seamos honestos, no tenía por dónde ser un bien esencial. Yo esto en los supermercados encuentro que es lo correcto porque finalmente no están compitiendo con las tiendas, con el pequeño zapatero, con las tiendas chiquititas. Los supermercados tienen espalda para poder aguantarse, vender ropa, electrodomésticos, en fin, durante algún tiempo. Pero claro, ¿qué hacemos con aquellas pymes? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Se podría haber dado la opción quizás de seguir repartiendo 1 o 2 veces a la semana por delivery y haber concentrado en esos días todos los pedidos? No sé.
¿Qué va a pasar después cuando esto se abra? Cuando esto se abra va a haber un tapón gigantesco, esto va a generar un sobreconsumo después. Entonces, tiene un montón de aristas que son bien llamativas. O sea, Aquí, presencialmente puedes tener cerrado más que por online, sí puedes estar atendiendo y despachando. Claro. ¿Esa habría sido una buena opción? o sea, Laura tiene razón en su carta. El comercio de delivery es súper limpio en ese sentido. Sanitariamente hay mucho protocolo, la mascarilla, los guantes, el gel. Entonces, No todos. No sé, las empresas serias. Ah, bueno, claro. Las empresas serias. Yo creo que el que anda repartiendo, o sea, así nomás, es distinto. Pero las empresas que se dedican al rubro sí tienen protocolo. Sí. Yo encuentro que aquí podríamos estar debatiendo eternamente. Hay mucha gente que puede decir lo que para la Juli no es esencial, para Eduardo sí lo es. Por supuesto, O sea, que todos tenemos distintos intereses. necesidades. Una mamá que Exacto. está por tener guagua y que no ha comprado los piluchos, está bien que ahora se le permita comprarlo, sino para ella es esencial poder tener aquello. ¿Llegó Nacho Oliva, Cabalín? ¿Lo tenemos a Nacho? Ya va. Ya viene, pensé que lo teníamos listo. Está buscando lo esencial. Su como móvil el es Principito. esencial, por ejemplo. Su móvil te diría que Pero es esencial. Claudio Roja, ¿hay alguna parte donde se describa Buen qué punto. es lo esencial? Porque tal como decíamos con el Edu, para mí puede ser esencial, no sé, comprarle calzoncillo a mi hijo y para Eduardo, no sé, el pan. Entonces, todos podemos tener cosas que son esenciales y que son diametralmente opuestas. Sí, lo que pasa es que en este caso, como nos encontramos en un estado de excepción constitucional y además eventualmente es la autoridad administrativa la que está determinando qué es lo que es esencial y lo que no, hay que atender a la instrucción que da la autoridad administrativa. Y ahí se te genera un problema, que cuando tú como autoridad pretendes determinar lo que es esencial y lo que no es esencial a través Súbeme de algún el tipo volumen, de Claudio, decreto por o de reglamento, te va a No quedar la escucho a escuela. Claudio. ¿Perdón? Por favor. Claudito, ¿me podés repetir, por favor? Que no te he escuchado nada de lo que dijiste. Pero, ¿cómo Señor director, no? súbame el retorno de Señor audio de director. Claudio Rojas, por favor. ¿Me puedes subir el retorno, por favor? ¿Me escuchan bien o no? No. ¿Sí? ¿Sí? Ya, Sí, maravilloso. igual. Bueno, lo Ya, vamos a mejorar. Lo que les decía, básicamente que aquí lo que ocurre es que un acto de autoridad, un acto administrativo es el que está determinando lo que es esencial y lo que no. Y tú cuando autoridad quieres interpretar qué puede ser esencial para una persona y que no puede ser esencial, vas a chocar con la ciudadanía. Obvio. Porque lo que es esencial para muchos no lo es para otro y lo que sí es para otro no lo es para otro. Por lo tanto vas a tener un problema sí o sí. Por eso que la fórmula que está empleando la autoridad para poder determinar o para poder trabajar el tema cuarentena en este tipo de materias es tremendamente conflictiva y va a causar conflictos con la sociedad. Uno entiende el fondo de la norma, uno entiende que lo que se está buscando con esto y Bajar que la es el movilidad. tema del resguardo de la salubridad, pero tienes un problema de fondo, que en la ejecución es lógico que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque estás destruyendo muchos negocios familiares y mucha economía básica. Vilna tenía mucha más razón cuando señalaba, y mucha gente me lo ha dicho, por favor, Claudio, dilo en televisión. Nosotros, pequeña panadería, nosotros micronegocios, no tenemos acceso a los famosos créditos COVID que el Estado tanto se llena la boca diciendo que está salvando a la pequeña. No, porque tenemos DICOM, llevamos un año aguantando, ya todos nos fuimos a DICOM, ya estamos reventados, no tenemos hipoteca, no tenemos casa para poder garantizar los créditos. Por lo tanto, nosotros esos créditos no existen. ¿A quién le sirve ese crédito? A la mediana y casi mediana gran empresa. A la pequeña, a la chica, no le sirve. A la panadería a la esquina de tu casa no le sirve. Y esa persona está reventada y esa persona va a reventar. Esa no tiene salvación. Entonces, nuevamente las medidas del gobierno salvan de la mitad para arriba, pero de la mitad para abajo sonaron. Es casi como el Titanic. El que no agarró bote lo sentimos mucho, lloraremos por ustedes, lastimosamente. Costo de la pandemia. Y es así lo que está haciendo el gobierno. Así de dramático y así doloroso para nosotros. Ha sido doloroso para muchas pequeñas y medianas empresas y microempresas que subsisten de estos negocios. Necesitan poder enviar sus productos, porque si no, no llegan a fin de mes. Y ellos sí que no califican para bonos, no califican para ayuda. Claro. Tomamos a contacto ahora sí con Ignacio Oliva. Ignacio, ¿dónde te encuentras? ¿Qué nos cuentas respecto de esta polémica? Hola muchachos, así es, el día de hoy junto al equipo de Lola Chile estuvimos recorriendo diferentes sectores comerciales de acá de la capital, sector de Patronato, acá donde nos encontramos ahora en el barrio Franklin, y lamentablemente nos hemos pillado con la realidad de cientos de microempresarios, de gente que había invertido en su tienda para vender productos al menor o también al mayor. Lamentablemente algunos de ellos tuvieron que cerrar sus locales, se han visto muy perjudicados por estas situaciones de las medidas que se están tomando debido a la cuarentena, a la pandemia, bien digo, la cuarentena los liquidó literalmente, y ahora que no puedan ni siquiera realizar la venta en delivery, lisa y llanamente ha obligado a algunos comerciantes a cerrar sus locales porque no pueden pagar arriendos, porque no pueden seguir costeando los costos de tener
un local y finalmente no poder vender. La realidad, lamentablemente, que nos hemos encontrado acá en el barrio Franklin. Estamos con Magdalena González, ella es presidenta de la agrupación de anaqueles de acá del barrio Franklin, un sector bastante icónico que acá en el barrio, en la comuna de Santiago, y nos pillamos con esta realidad de Magdalena y también de sus colegas que tienen que lamentablemente salir a vender de forma, lo decía acá junto con Magdalena, ilegal, si se puede decir. Ellos están obviamente inscritos en el comercio de acá de Santiago, sin embargo de todas formas igual venden productos que no son esenciales, porque para ellos no está la opción de quedarse en sus casas. En el caso de Magdalena ya tuvo que cambiar su giro, ahora vende frutas y verduras acá en el puesto que está a nuestra espalda. Sin embargo, Magdalena, cuéntenos un poco la realidad que han vivido durante estos días de cuarentena. Ya ni siquiera pueden vender de forma delivery y ahora muchos de tus compañeros están en ese miedo porque igual tienen que salir a vender y no pueden ante el temor de alguna multa o que los lleven presos. Sí, primero que nada saludar al estudio, buenas tardes. Como tú bien lo dices, Ignacio, es un tema bastante complejo, pero nos vemos la necesidad de salir a trabajar porque nosotros nos venimos arrastrando la cuarentena de ahora. Venimos arrastrando este tema a través del estallido social que pasó hace 2 años atrás, el año pasado la cuarentena, que fueron 6 meses de incertidumbre. Yo lamentablemente tuve que cambiar mi giro porque no tenía recursos para quedarme en la casa. Pero cientos de mis vecinos, somos 315 anaqueles. De los 315, un 20, un 30, 40% puede vender artículos de primera necesidad, que son artículos de aseo, ventas de fruta y verdura y lo que es esencial. Y ahora nos encontramos con otro escenario, que es donde la autoridad sanitaria te limita a vender por delivery y aparte a cerrar ciertos tipos de comercio. En donde, si nos fijamos hoy día, la mayoría del comercio está cerrado, los locatarios. Pero muchos de nuestros comerciantes han tenido que salir igual a trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Estamos arriesgándonos a multas grandes, estamos exponiéndonos al tema de la pandemia, pero ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos recurrir? Yo tengo vecinos que ni siquiera califican un bono. Acá la pobreza no se combate con un bono, se combate trabajando. Y eso es lo que nosotros hoy día hacemos. Pero ¿qué hacemos si no trabajamos y tenemos que cerrar? ¿Quién nos paga nuestras cuentas? ¿Cómo comemos? Hay gente que está en calidad hasta el cogote con deudas de locales que son altísimos los arriendos. Las patentes tampoco te las condonan. Sí. O sea, tú tienes que seguir trabajando y seguirlas pagando igual, trabajes o no trabajes. Entonces, es un tema bastante complejo que hoy día estamos enfrentando acá en la calle Franklin, específicamente los anaqueles. Sí, miren muchachos, antes de darle el pase a ustedes en el estudio, me gustaría un poco mostrar la situación acá. Son cerca de las 4 de la tarde en pleno calle Franklin, un sector muy concurrido en una época normal, si se puede mencionar. Este es el local de la señora Magdalena, que nos comentaba antes de salir en vivo. Tuvo que cambiar su giro, ella vendía a lo mejor productos de ropa, otro tipo de objetos, y pasó a vender artículos de primera necesidad, en este caso frutas y verduras. Sin embargo, no sé, Pancho, si puedes hacer un pequeño zoom hacia el fondo de la calle. Hay otros locales que también se ven vendiendo productos no esenciales, como ropa, zapatillas y otros objetos que, ante la necesidad de tener que salir a trabajar, están con miedo porque se exponen a multas, como tú bien lo decías, Magdalena, y también al riesgo que conlleva estar afuera en cuarentena ante una posible contagio. Sin embargo, tú nos decías, hay otros compañeros tuyos que nos mencionaban que la cuarentena para ellos no es una opción porque deben salir a vender para poder tener dinero y de esta forma poder tener pan, comida en sus casas. De todas maneras, porque imagínate, hay muchos de nuestros compañeros que invierten en sus negocios, se encalillan en banco para poder tener capital, para poder seguir invirtiendo y seguir trabajando. Y lamentablemente esto los corta de brazos en quedarse en sus casas y teniendo la inversión hecha. ¿Cómo siguen pagando? ¿Qué siguen comiendo? Entonces, lamentablemente, se ve la necesidad de salir a trabajar. Y acá también lo encontramos con otro escenario. El año pasado, en plena cuarentena, casi la mayoría de mis compañeros no venía a trabajar, pero sí nuestros puestos estaban ocupados por personas que son extranjeras y ellos lamentablemente no acatan la orden sanitaria, venden ropa, venden todo. Entonces, mis compañeros dicen, bueno, si ellos trabajan y no los molestan, ¿por qué nosotros no podemos salir a trabajar? Si más encima tenemos que pagar la patente igual, trabajemos o no trabajemos. Entonces ahí nos encontramos con otro escenario. ¿Qué hacemos si esta gente, ellos también tienen derecho a comer y derecho a trabajar? Pero ¿qué hacemos si ellos nos dejan trabajar y a nosotros no? ¿Te fijas? Entonces, como una cosa súper compleja que nos hallamos
no encontramos la forma de buscar una solución que sea paralela para ambas partes. ¿Te fijas? Entonces es una situación bastante compleja. Es que los dejan, Magdalena está con retorno para que gracias. ustedes le puedan hacer algún tipo de consulta. Magdalena, te habla Julia. Primero que todo, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, cómo tuviste que cambiar de giro. ¿Qué vendías antes? Yo vendía ropa, ropa de niño y niña, y fue un cambio súper brusco porque yo era la primera vez que me iniciaba en esto, yo no tenía idea. O sea, ahora me cambió totalmente. Y anunciaron esto y tú en cosa de días cambiaste de rubro, o sea, te pasaste. Sí, o sea, de la noche a la mañana, ya cuando nos fuimos a la segunda cuarentena el año pasado, yo dije, no puedo seguir así porque no tenía recursos y tuve que hacerlo de forma obligatoria prácticamente. Pero ya me quedé con este rubro, me cambió totalmente la vida porque yo me tengo que entrar a las 4 de la mañana. Es un trabajo, un giro muy sacrificado. Sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que trabajar y hay que darle nomás, po. Lo que tú nos cuentas es impresionante, o sea, cómo tuviste la visión de reconvertirte rápidamente, de tratar de seguir saliendo adelante, porque me imagino que detrás de ti hay una familia. ¿Cuánta gente depende de tu trabajo, de tu puesto? Yo tengo una familia grande, tengo mi mamita, mi hija, nieto, tengo hermanos, en donde también yo aporto gran parte de lo que hago acá en mi negocio a mi mamita. ¿Y ustedes no han sido beneficiarios de ningún bono, de nada? Mira, eso me preguntaba Ignacio en delante y lamentablemente el año pasado yo traté de postular a varias cosas y todas me fue mal, porque aparecía con un registro social de 80% y que cuando yo voy a ver mi registro a la municipalidad me dicen que yo tenía un restaurante. Jamás he tenido un restaurante, ojalá hubiera tenido alguno, jamás tuve un restaurante. Entonces ahí yo me di cuenta que el sistema sí se equivoca en apretar botones y te puede cambiar tu registro social de la noche a la mañana. Pero entonces hay que hacer trámites para volver a la realidad. Magdalena, para tratar de entender, en algún minuto alguien calificó tu puesto de fruta y verdura como un restaurante y por eso no calificas para los bonos, ¿o de dónde aparece esta idea de que tú eras dueña de un restaurante? Eso fue en enero del 2020 cuando yo quise postular a un FOSIS y lamentablemente quedé fuera por el alto puntaje que yo tenía. Y ya ahí me notifican que yo tenía un restaurante y yo jamás había tenido un restaurante. Muchas y ahí gracias, yo tuve que dar qué todas las lindo. explicaciones y averiguar en la municipalidad, claro. Son las mismas. Es como todo bien raro. Magdalena, son las mismas personas que creen que la clase media es la que gana 400 lucas en nuestro país. Que con eso se puede vivir en Chile. Exactamente. Mirna Schindler te quiere saludar también. Mirna te quiere decir algo, Magdalena. Sí, no, es que Magdalena, bueno, primero decirte que, pucha, toda mi solidaridad contigo y con todos los que lo están pasando realmente mal, porque la pandemia tiene dos caras. La cara sanitaria, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando se te muere un familiar, cuando tú no quieres vivir, o sea, cuando tú tienes una persona conocida, cercana, que está intubada, que tú no sabes cómo va a salir de aquella situación. Y tiene el lado económico que está afligiendo a tantas familias como es tu caso. Yo te quería preguntar porque me llama la atención, aun cuando lo sé porque esto se ha estudiado, que muchas de las personas que debieron haber conseguido, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, hay alrededor de 2 millones de personas que teniendo las condiciones para que se les fuera otorgado este beneficio del Estado, no pudieron acceder, ya sea por un montón de razones. El sistema los tiraba para afuera. ¿Ese es tu caso? Claro, fue uno de mis casos el año pasado, como te lo explicaba, y yo tuve que hacer una cantidad de trámites para volver a la realidad mía, que era la realidad, comprobando con toda documentación. Bueno, y el sistema igual después corroboró que efectivamente estaban equivocados. Y ahora yo estoy recibiendo un bono feliz de 40.000 pesos, pero lamentablemente con 40.000 pesos yo no vivo. Claro. No vivo, o sea, con pena, luz y agua, y después ¿qué como? Me tomo el agua hirviéndola. O sola, no sé. Pero tú calificarías de nuestros compañeros. Sí, perdona que te interrumpa. Tú calificarías junto con el IFE, que es una de las transferencias del Estado que se llama, ¿no es cierto? Que son las ayudas del Estado directas. Aparte de eso, hay un bono de la clase media que se anunció. ¿Tú calificarías para ese bono? Mira, todavía no me metió a la página, así que no te podría responder, pero si llegase a cumplir con los requisitos, voy y postulo. Pero más que postular por mí, me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un llamado a prácticamente la autoridad, porque mira, acá los 315 anaqueles que somos hoy en día, aparte de locatarios, pagamos patente en la Comuna de Santiago, tributamos en la Comuna de Santiago y la mayoría vota en la Comuna de Santiago, independientemente que vive en otras comunas. Y lamentablemente cuando a mí me llegan
fondos para que la gente postule, la municipalidad me pone requisitos que tiene que ser solamente personas que vivan en la comuna. Entonces yo, lamentablemente aquí de los 315 anaqueles, un 30% vivirá en la comuna y el resto no. Entonces nos marginan a que esa gente no pueda postular a un FOSIS o a un fondo concursable para poder tener un capital y seguir invirtiendo en sus negocios y no que se vayan a quiebra. A mí me gustaría que estos fondos concursables o FOSIS se abrieran un poco más y no te marginaran de donde tú vives, sino de donde tú trabajas y donde pagas tu patente. Donde tienes el local. Eso me gustaría hacer un llamado para que toda la gente pudiera postular y no marginarla y ser solamente la gente que vive en la comuna. Sí, pues. Sería ¿Magdalena? amplio para que toda la gente pudiera postular y ganárselo, porque también hablamos de postulaciones. Una cosa es postular y otra cosa es que tú te lo ganes. Que sea más abierto y que poder ayudar a los 315 anaqueles que lamentablemente lo han pasado re mal, no del año pasado, sino del año antepasado. Vienen arrastrando desde el estallido social hasta la fecha una situación que realmente es insostenible y muy pocos logran subsistir. En ese sentido, la comuna de Santiago, el alcalde que ahora va a poder retomar sus funciones, ¿no se ha acercado, no les ha dado alguna posibilidad de pagar la patente comercial en varias cuotas? ¿Alguna solución frente a la realidad que están viviendo ustedes como comerciantes de la comuna? Mira, nosotros sí efectivamente hay plan de cuotas para pagar la patente. De hecho, la que venció ahora en el primer semestre de enero se puede cancelar en abril. Ya. Pero ¿qué pasa con ahora que nos encontramos con este escenario que en abril estamos en cuarentena y la gente no puede trabajar para seguir pagando? Mira, te voy a contar un caso. El año pasado, cuando nos fuimos a cuarentena, la mayoría de mis compañeros no pudo trabajar. Pero sí sus puestos eran ocupados por otras personas. Sí. Entonces ahora ellos están en la onda, claro, están en decir, chuta, vecina, ¿sabe qué? Yo voy a trabajar igual porque yo trabajo o no trabajo y mi puesto es ocupado igual y no hay fiscalización. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos fiscalización? La remeten contra nosotros que pagamos, pero no la gente que no paga, po. Claro. ¿Te fijas? Entonces también decimos, también tienen derecho a trabajo, pero es una cosa que en realidad no sé cómo medirla. No sé cómo medirla. Es que no están ustedes buscando la solución. Para poder... Magdalena, ahí no están Claro. ustedes en la solución. La solución la tiene que poner la autoridad. O sea, ustedes le pagan una patente comercial Exactamente. rigurosamente a la autoridad. Y si a ustedes no les permiten abrir, ellos tienen que fiscalizar que esos puestos no sean ocupados por terceros que ni siquiera pagan patente y que están sacando provecho de la patente que ustedes Exactamente, ese es el problema que tenemos hoy en día. Claro. Claro. Entonces, uno, por cuidar su anaqueles, y dos, porque dicen, bueno, si igual van a estar vendiendo, vendo yo, porque soy el que pago la patente. Se entiende que Exacto. hoy están muchos de los puestos que no venden productos esenciales ahí atendiendo, pero el punto, ustedes no pueden enfrascarse en una pelea, en una guerra. Quien tiene que darle algunas soluciones a quien ustedes le pagan este servicio o esta patente para poder comercializar ahí, que es la municipalidad. Claro, de todas maneras, pero es un tema que venimos arrastrando del año pasado. Hemos tenido varias reuniones también con el alcalde Alessandri en donde se le ha planteado esta problemática, que nosotros no queremos Franklin verlo convertido en una segunda estación central, pero hoy día vemos que esto ya está descontrolado lamentablemente, porque hoy día yo le mostraba a Ignacio, anaqueles, la mayoría son tomados por gente extranjera y vendiendo ropa. Entonces mis vecinos dicen, bueno, vamos a vender ropa si estamos trabajando igual y nadie fiscaliza.